Bienvenidos a Identidad. ¿Dónde estás acumulando tus riquezas? Muchas veces seguimos en esta vida enfocados en adquirir bienes, en tener la mejor casa, el mejor sistema de salud, pero se nos olvida que nuestra prioridad está en lo celestial. Hoy conoceremos a Karina Yaipen, quien abrazó la verdad de la vida eterna y trabaja incansablemente por llevar a otros a Jesús. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta emotiva historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Karina Yaipen es emprendedora. Nació en Chiclayo, en el noroeste de Perú. Es la mayor de 5 hermanas. Tiene 3 hijas de 23, 18 y 8 años. En 2001 emigró a Brasil con la esperanza de tener un mejor futuro. En 2002 intentó suicidarse debido a varios problemas familiares. En 2009 tuvo un encuentro con Dios y se bautizó por inmersión como enseña la Biblia. En 2019 abrió su propio restaurante, el cual tuvo que cerrar cuando comenzó la pandemia por COVID-19. Actualmente vive en Sao Paulo, junto a su esposo y a su hija menor. Hoy Karina nos contará cómo Dios logró llenar el vacío que había en su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Karina Yaipen, peruana, quien reside en Brasil más ya 20 años y ya está aquí con nosotros para conocer su historia. Adelante, Karina, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Yo que estoy agradecida, Ángela, por esta invitación. Nosotros felices de tenerte y de conocer tu historia, que sin duda será de inspiración y de gran bendición para nuestros amigos quienes están viendo ya aquí el canal Nuevo Tiempo. Karina, cuéntanos dónde vives actualmente, en qué parte de Brasil, cuántas hijas tienes, a qué te dedicas actualmente. Vivo en el estado de San Pablo, en la ciudad de San José de los Campos. Tengo 3 hijas, ¿no? La mayor es Nicole Fernanda, Viviane y María Liz. Viviane y María Liz son brasileras y Nicole vive en Perú con mi mamá, con mis parientes, mis hermanas, ¿no? Mi papá también cuando estaba vivo. Karina, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia de Perú a Brasil? ¿En qué momento sucedió? Mira, mi infancia fue muy buena. Mi infancia fue así, disfruté bastante, ¿no? La niñez, la adolescencia fue un poco rebelde eh, con mi mamá, más siempre mi papá era muy religioso, ¿no? Entonces siempre tenía ese respeto por ellos mismos, siendo yo más, como dice, más traviesa. Aprontaba, como dice, siempre había alguna cosa que hacía que era castigada. Mi mamá no dejaba, ¿no? Ella era la que castigaba. Y de Brasil fue cuando, después que yo tuve un relacionamiento que no dio cierto, no dio con un enamorado que me abandonó, me dejó embarazada y yo sufrí bastante porque lo Wow. amaba mucho, mas de ahí yo conocí el papá de mi hija Viviane, que es peruano también, y me trajo aquí a Brasil. Y yo quería un papá para mi hija, la, la, la mayor, ¿no? Mas también no dio cierto. Y aquí me encuentro en Brasil, ¿no? Mas sufrí mucho Wow. porque no tenía familia, no tenía los parientes. Y, y fue una pesadilla, ¿no? Fue una pesadilla mi vida, lejos de mi hija, porque la tuve que dejar para venir y Wow. hacer, eh, como digo, hacemos planos, mas los planos no son de nosotros, ¿no? Me Los vine planes, sí. sin consultar, en aquella época yo no tenía esa conciencia de
de pedir a Dios si era cierto o no era cierto lo que yo estaba haciendo, ¿no? Que me bendiciese los planos. Nosotros cuando somos jóvenes nos vamos nomás, ¿no? Nos partimos en eh, como dicen, la aventura, ¿no? Y ahora estoy aquí y Wow, no, tranquila. Sin duda, sin duda fue complejo. O sea, si bien tuviste una niñez linda, uno de adolescente busca su identidad, busca el tema de las amistades, del noviazgo, que a veces uno como joven de pronto comete errores o tal vez Dios dispuso ese camino. Y bueno, en tu búsqueda apareció una persona para que viajaste con él a Brasil y en Brasil no te fue muy bien con él. Te maltrataba, era mujeriego, sufriste mucho, bastante con él. ¿En yo qué momento? Sí. estuve 3 años prácticamente con él y siempre rezando, ¿no? Rezando, pidiéndole a Dios que lo cambiase, que fuese un hombre cariñoso, un buen padre, mas no fue así, no eran los planos de Dios. Wow. Y en ese maltrato, ¿en qué momento conociste al Señor? Y yo todavía sí, cuando me separé, cuando tomé la decisión de separarme, porque eh, no daba más para vivir con él. Primero, sí, yo tuve unos pensamientos, unas voces que me decían para acabar con mi vida, porque yo Wow, no valía nada, porque wow, yo no era una buena madre, que yo había abandonado a mi hija, la mayor, y que con esa pequeña que yo tenía, que era a Viviane, eh, no iba a importar que yo la tuviese, ¿no? Que yo la podía dejar con su padre y yo me acababa con mi vida, ¿no? Y wow, yo en esa época yo no tenía ni una Biblia. Y yo gané una Biblia y yo comencé a leer los salmos. Los salmos me libertaron. ¿No? wow. Todavía ahí no conocía la mano poderosa de Dios así, como dicen, físicamente, ¿no? Solo lo veía así en la Biblia, ¿no? Leyendo la Biblia. Y ahí tomé, con certeza sé que ahora es Dios que me dio esa fuerza para poderme separar de ese hombre, ¿no? Wow. Y viví así, yo no tuve más miedo y fue a vivir sola con mi hija. Desde ahí Dios me viene sustentando, ¿no? Amén, amén. El tema de que no tenías una Biblia y puede pasar que muchos amigos aquí en casa no tengan una Biblia y no saben la bendición que es tener la palabra del Señor. En tu caso, Karina, para ti, ¿qué significó tener la Biblia, leer esos pasajes? Dices que te libertó. ¿Cómo fue ese proceso? Con el cual fuiste descubriendo a Dios a través del estudio de la Biblia y que te dio fuerzas para salir adelante con tu hijita, con tu segunda hija, ahí en Brasil, sin conocer más a nadie. ¿Cómo lo lograste? Mira, pensando ahora, sí, retrocediendo al tiempo, fue cantando los salmos. Dios me libertó porque yo no me amaba, yo no me sentía digna de tener a mis hijas y yo decía, no valgo nada, yo voy a acabar con mi vida. Yo miraba mis puños para cortármelos y una voz decía, no, tú vales, sí, para Dios vales. Y yo seguía constantemente, mi familia no sabía lo que yo pasaba. Él no me daba dinero, me dejaba sola. Tuvo una oportunidad que me trancó, me cerró dentro de casa, del apartamento. Y las veces sí, personas, parientes, en especial mi mamá, mis hermanas, piensan que todo es mentira, porque él les contaba otras historias y ella se creía mucho. Mas ahora soy feliz porque Dios me libertó. No, Y ese fue el principio
de un conocimiento más profundo sobre Dios. Wow, wow. Hablas con una esperanza también, tal vez con un dolor por lo que viviste, sobre todo cuando la familia no te cree, cuando la familia le cree a otro, entre comillas, extraño, que es su misma sangre, por la situación por la cual pasabas día a día. Solo tú sabes lo que estabas pasando en ese momento, solo tú sabes las noches que tal vez no podías dormir y de pronto, no lo sé, Karina, tú me confirmas si clamabas a Dios que te ayudara y tú solita ahí con tu hijita también pensando en un futuro y esa voz que te dice, no, Karina, no tienes que suicidarte, tengo algo más maravilloso para ti, era el Señor sin duda que te estaba hablando, que te estaba abriendo las puertas a un nuevo amanecer. ¿Cómo conociste la iglesia adventista? ¿Cómo apareció en tu vida? Eso fue después de 3 años, más o menos, después de la separación, comencé a buscar iglesias. Me quedé en una que casi estuve 3 años, mas comencé a ver cosas que no así, no iban con la palabra. Y yo decía para De otra Dios, denominación. Señor, algo es raro, algo errado tiene esta iglesia. Por favor, me muestra tu verdadera iglesia o me muestra algo que yo pueda ver que aquí está errado y yo pueda salir de esta iglesia. Y ahí él me mostró con mi hija, ¿no? Porque ella iba para la escuela dominical. Y aquel día, aquel domingo que íbamos para la iglesia, ella vino con un desespero de pedir el dízimo y me dijo, mamá, me da el dízimo. Le dije, hija, más es la oferta, tú no trabajas, no tengo cómo darte el dízimo. Y ella me dijo, no, mamá, porque la profesora dijo que el pastor va a llegar y va a castigarnos si no llevamos el dinero. Y yo, ¿qué? Ahí hablé con Dios, le dije, Señor, esta es la respuesta que me estás dando. Y yo ya conocí a una amiga que era de la iglesia adventista, más ella nunca me había hablado de la iglesia. Y éramos muy así, yo veía el cariño de ella con las personas, tanto rico como pobre, ella trataba igual. Y un día le dije, ¿sabes qué? Quiero conocer tu iglesia. Wow. Y ella se quedó sorprendida, Wow. me dice, Cari, ¿en o sea serio? que lo anterior, disculpa, lo anterior fue en otra denominación lo que te sucedió. Sí, en Ok. otra, en Y otra cuando ya denominación. empezaste a instar por una iglesia adventista, fue de otra compañera que dijiste, oye, quiero conocer tu iglesia. De una amiga. Y desde el primer día, nunca más salí. Justo había una programación con un pastor, hasta el pastor Rafael Rossi, y 15 días era la programación que había. Y yo terminé bautizándome en el último día, ¿sabes? Entregué mi vida a Jesús y yo estaba tremendamente feliz. Dije, Señor, y yo me enamoré de ese Jesús que no conocía totalmente, ¿no? Y siempre digo, sí, yo tuve que salir de mi parentela, de mi país, para conocer ese Jesús maravilloso que ahora conozco. Amén. ¿Sabes? Es una dicha así muy grande y siempre le agradezco a Dios por haberme escogido como hija. Soy muy agradecida. Amén, amén. Tengo entendido, Karina, que tu esposo lo conociste en la iglesia. Tienes una hijita de 8 años también con él. ¿Eso qué significó para tu vida? ¿Cómo le conociste? Apenas veo una sonrisa en tu rostro cuando te menciono esta parte. Es la parte feliz. Sí, yo no pensaba más casarme, no quería saber más de hombre ninguno, ¿no? Y yo lo conocí en los encuentros de los aventureros, ¿no? Porque yo fui profesora de los aventureros, después que me bauticé, yo ya entré trabajando para Jesús y, y yo pensé que era un papá o era alguien
conocido de los desbravadores, porque siempre estábamos en el mismo parque, se reunían los aventureros con los conquistadores, ¿no? Creo que se llama en español. Y así nos conocimos, comenzamos a conversar, enamoramos 7 meses y terminamos casándonos en una iglesia, todo cierto como Dios manda. Y siempre le pedí a Dios, como él nunca tuvo hijos, si él me bendecía y me daba un hijo que yo ya consagraba antes de ser concebido, ¿no? Que ya estaba siendo consagrado a Jesús. Wow, qué lindo. Querida Karina, más adelante tengo entendido que en el 2018 pasaste por un accidente grave, delicado, que gracias al Señor saliste ilesa de allí junto a tu esposo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, fue aquella noche que yo estaba llevando a mi hija. Antes de eso, eh, mi papá estaba con problemas de salud y siempre estaba yendo, viniendo del hospital. Y en noviembre me acuerdo que mi prima me llamó porque yo ya estaba haciendo planos para irme en mayo del 2018 para visitar a mi papá. Entonces, en noviembre del 2017 mi prima me llama y me dice que mi papá no iba a aguantar hasta mayo, que yo tenía que ir porque parecía que él estaba esperándome para se despedir. Y llegó en enero, ya me dijeron que estaba peor que antes. Y mis primos se reunieron para comprar los pasajes para mí y solo daba para yo ir. Mi hijita no podía viajar. Y en esos pedidos de oración de las hermanas, que siempre eh, tuve pequeños grupos, ¿no?, de oración, siempre oraba para que Dios mandase una mensajera o un mensajero de su palabra para mi papá, para mi mamá, para mis parientes ahí en Chiclayo, en Perú. Y aquella vez hablé con una hermana y me dijo, Karina, tú ya pensaste, siempre oraste pidiendo un mensajero de la palabra de Dios. Ese mensajero eres tú. Y yo me asusté y yo dije, Señor, tienes, yo estoy nerviosa, no creo que sea yo, Claro. sea yo. ¿Cómo? Yo no estoy preparada para esto, ¿no? Mas yo fui con ese pensamiento y el domingo, porque el martes el avión ya salía, el domingo tuve que dejarla a mi hija con el corazón partido por 20 días en la casa de mi suegra para yo poder viajar para Perú. Wow. En el transcurso del regreso para casa, estaba lloviendo poco, más la pista estaba bien lisa y mi esposo estaba más o menos una velocidad razonable, más había unas curvas. Y en una de las curvas que él hizo, el carro se quedó con 2 ruedas para cima y en la hora que él bajó de golpe, él hizo unas círculos, campanas, y se quedó el carro atravesado en las 3 líneas de carros que supuestamente pasan, como si fuese la Panamericana. Wow. No me acuerdo cómo se llama Como en español. autopista. Más gracias a Dios que no venía ni un carro a velocidad. Wow. Y la primera que iba a ser supuestamente chocada, ¿no? Era yo. Mas yo vi todo así oscuro que no vi nada de luces de carros. Yo solo levanté las manos alabando a Dios. Y ahí yo entendí que el enemigo de Dios no quería que yo fuese, ¿no? Claro. Porque era para ganar una alma para Jesús, ¿no? Que era mi papá. ¿Y lo lograste, querida Sí, Karina? logré, logré, logré. En el 7.º día, porque mi papá murió en el 10.º día, murió, está durmiendo, ¿no? Sabemos que está durmiendo. En el 7.º día Dios me dejó
un tiempo con él, porque mi familia, mis parientes son de otra denominación, de otra iglesia, y no permitían, no me dejaban a solas con mi papá. Mas Dios es tan maravilloso que le hizo se confundir el documento de mi mamá y por si acaso, si fallecía mi papá, ella precisaba de ese documento para hacer los trámites del funeral. Entonces se confundió el documento y mis hermanas tuvieron que salir del hospital y llevarla a mi mamá para hacer otro nuevo documento. En 1 hora yo conseguí, mas en esos 7 días fue una lucha, no fue fácil, porque había momentos que mi papá no aceptaba, me miraba feo, él ya no hablaba casi, mas me escuchaba. Y en el 7º día le hablé de Jesús, del amor de él. Y yo, como aprendí todo en Brasil, entonces hasta los signos cantaba en portugués, porque yo no sabía en español, mas él entendía. Y en el 7º día que yo estaba ahí en el hospital con él, en 1 hora yo hablé de Jesús, le hablé del amor, si él aceptaba a Jesús, y él solo movía la cabeza. Y yo lloré de felicidad, lo abracé, le dije, papá, no te preocupes, yo estoy feliz, nosotros nos vamos a encontrar en el cielo. Puedes ir en paz, papá, duerme. Porque mi papá tenía miedo de morir, él no dormía, él lloraba, él gritaba. Mas esa fue mi primera tarea, así, ¿cómo te puedo decir? Una tarea bien importante que me dejó Misionera. un compromiso bien serio, porque yo ya di estudios bíblicos, ya hice pequeños grupos, ya de esos pequeños grupos o de esos estudios bíblicos ya salieron bautismos, mas el más importante para mí fue el de mi papá. Ese fue el más feliz de mi vida, o sea, sí, uno de los días más felices de mi vida. Y mi papá falleció después de 2 días. Él ya había perdido todo, así ya no hablaba, ya no reconocía ni a mi mamá, que solo reconocía a ella, más ya no la reconocía más. Entonces fue un momento así crucial, como dice, cierto, en esa hora, si yo no lo hiciese, no lo iba a hacer más. Mas Dios me encaminó en todo el momento. Qué lindo, querida Karina. Nos emocionamos porque tenemos una esperanza maravillosa. Ese tesoro que tú le diste a tu papito antes de fallecer fue maravilloso. Fue tu mayor victoria en esta tierra. Y es lo más importante, heredar la vida eterna. No hay que afanarnos de las cosas de este mundo. Sí, lo más importante es la vida eterna, y esa es una promesa maravillosa que el Señor nos deja en su palabra, y por eso tú estás aquí tranquila de que le diste a tu papito ese mensaje maravilloso de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vamos a estar por Él en la Canal Celestial. Muchas gracias, Karina. Que Dios te bendiga mucho en todo lo que realices, junto a tus hijas, junto a tu esposo. Que Dios pueda manifestarse poderosamente en tu familia, que conozcan al Señor de a poco. El Señor tiene sus planes, sus propósitos, sus tiempos son diferentes a los nuestros y hay que aceptarlos de a poco. Solo nos queda a nosotros orar y perseverar. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Karina, así es, Dios te bendiga. Nos emocionamos porque para nosotros lo más importante es que nuestra familia, nuestros seres queridos sean herederos del reino de los cielos. ¿Y tú qué estás esperando? Sé parte también y sé heredero de la vida eterna que te está esperando. Que el Señor te bendiga, nos vemos en un próximo episodio en Identidad. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.